cuando quieran. Ok, buenos días, compañeros y profesora. Este, el Le día de puede hoy les vamos a compartir la hablar de... pantalla, Le. Ok, ok. Listo, ¿ya se ve? Listo. Perfecto. Ok, bueno, nosotros les vamos a hablar de la clasificación de los desastres naturales. Y bueno, mi equipo está conformado por Rocío y su servidora Alejandra. Eh, ¿Le puedes bajar, por favor? Los desastres son consecuencias de fenómenos naturales desencadenantes de procesos que provocan daños físicos y pérdidas de vidas humanas y de capital, al tiempo que alteran la vida de comunidades y personas, y hasta a veces la actividad económica de los territorios afectados. La recuperación después de dichos eventos requiere de la acción de los gobiernos y en muchos países de recursos externos sin los cuales esto sería improbable. Las amenazas naturales, al igual que los recursos naturales, forman parte de nuestros sistemas naturales, pero pueden ser considerados como recursos negativos. ¿Qué son los desastres naturales? Son aquellos cambios violentos o repentinos en la dinámica del medio ambiente. Es un término que hace referencia a las enormes pérdidas de materiales y vidas humanas ocasionadas por efectos o fenómenos naturales. También tenemos su clasificación. En este caso va dependiendo de las características de la amenaza natural por las que se originan. Puede ser de una duración corta, mediana o larga, dependiendo del suceso. También recopilamos información según la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la reducción de desastres naturales. Se clasifican en las 4 más importantes y pues serían las siguientes. Tenemos los de la dinámica interna de la Tierra. En el primer punto pusimos como los sismos. Estos son un movimiento en la Tierra que provoca la liberación pues de energía acumulada y esto hace bueno, como ya conocemos un sismo que es el movimiento de la Tierra, que a veces puede llegar a liberar tanta energía y al desprenderse las rocas puede llegar a hacer algún tipo de terremoto. También tenemos como ejemplo el maremoto. Esto es un movimiento sísmico, se da desde el fondo del mar y también puede generar una agitación de agua. Y tenemos también en tercer plano las erupciones volcánicas. Esto se da cuando las temperaturas se elevan y pues se provoca la ceniza, la lava hirviendo. Estos fenómenos no se pueden prevenir ni se pueden evitar, son fenómenos totalmente naturales. A continuación tenemos el segundo punto de la dinámica externa. Mi compañera Alejandra les va a explicar un poco acerca de ello. Sí, dinámica externa de la Tierra. Como geofísico y lo integran los deslizamientos de la Tierra, que son los derrumbes, aluviones y huaicos. Estas amenazas se pueden evitar ya que está asociada a las alteraciones que el hombre ejerce. Como número 3 están los meteorológicos e hidrológicos. Estas ocurren en las variaciones de la temperatura atmosférica y los océanos correspondientes de la formación de fenómenos meteorológicos, como lo son los huracanes, tornados, inundaciones, sequías, cambios de temperatura y del agua del mar. Bien, para complementar un poco a mi compañera en cuestión de los huracanes, se dan cuando son tormentas fuertes con viento. En este caso también tenemos los tornados que son, no sé si lo puedan ver en la imagen, son elevaciones de embudo que soplan de forma espiral hacia arriba. De hecho, esto puede ocasionar como consecuencia a lo mejor en edificios, pueden hasta volcarse o los carros de igual manera. Puede tener un efecto muy corrosivo actualmente en la ciudad y también tenemos pues el cambio climático que son las sequías, es cuando hace falta humedad por falta de las lluvias o se puede prolongar desde 3 a 4 años dependiendo. Ya es muy difícil, de igual manera la tierra se erosiona. Y
También tenemos los desastres biológicos. Estos se originan por agentes como bacterias, virus y toxinas que pueden ocasionar daño a animales y cosechas que degradan el medio ambiente. Entre los ejemplos que tenemos está el dengue, la fiebre amarilla, el cólera y la ébola. Estos son cambios biológicos que pues se dan de cierta manera natural y tenemos, por ejemplo, algunas situaciones que pues no las podemos controlar. De igual manera, comenta aquí que en algunas ocasiones pues degradan las cosechas o hay muchas pérdidas para las personas que pues tienen su siembra. Tengo, por ejemplo, un caso, bueno, justamente en este año, el frijol tuvo una como cierta plaga, hubo mucha pérdida en cuestión del frijol en este año. Yo creo que va a estar muy caro porque no se pudo lograr. Lo comieron los gusanos, se secó. Entonces, por ejemplo, puedo poner ese ejemplo de lo que pasó con eso en cuestión de pérdidas y pues lo que actualmente estamos viviendo. Al igual podemos poner un ejemplo como el COVID, que dicen que fue es de cierta manera un desastre natural por lo que se está viviendo actualmente, desde alguna bacteria, entre otras más. Y tenemos, bueno, mi compañera les va a explicar aquí un poco acerca de la distribución de los desastres ocurridos en el mundo. Ok, pues bueno, los procesos dinámicos internos de la Tierra ocupan el 1087 de los desastres, 908 son sismos y 179 erupciones volcánicas. Los procesos dinámicos externos de la Tierra, el 43% son los movimientos de masa seca y el 540 movimientos de masa húmeda. Estos son los desastres geofísicos. Los desastres climáticos entre inundaciones ocupan el 3719, los huracanes y tormentas 2977, las sequías 543 y la temperatura extrema 411. Y los desastres biológicos en epidemias ocupa 1230 y las plagas 82. Y cada uno podemos ver que está clasificado como desastres geofísicos, desastres climáticos y desastres biológicos. Ale, una pregunta. ¿Qué es la cantidad que está en el eje de las Ys? Ok. Está dividido, bueno, no puedo señalarlo, pero está dividido por los desastres que ocurren, o sea, ¿cuántos? Ah, ok, entonces el número de desastres. Exacto, sí, número de desastres. Gracias. También tenemos aquí una gráfica de pastel donde viene la distribución de los desastres ocurridos en el mundo según la región afectada desde el 1970 hasta el 2011. Tenemos aquí ciertos países como lo es Asia, África, Oceanía, América y Europa. De este lado tenemos más o menos lo que se ve que en Asia pues sí sufrieron fue una región más afectada. También de ahí creo que le seguiría la cuestión de África, de esta parte, Oceanía, y también tenemos América, y finalmente Europa. También tenemos aquí en cuestión de América del Sur, América del Norte, el Caribe y Centroamérica y México, que también ha sufrido desastres naturales. Aquí sería la mayor América del Norte. América del Sur, No, ¿verdad? América del Sur. Sí. Bueno, esta fuente es de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, sobre la base de datos del Centro de la Investigación de la Epidemiología de los Desastres. CRED, Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero, o FDA, base de datos internacional sobre los desastres. Y para complementar las mismas gráficas de arriba, ¿puedes subirle, Rocío, por favor? Sí, ya sé. No. Listo.
Bueno, las áreas más expuestas a sismos y erupciones volcánicas son las zonas costeras del Pacífico, en Centroamérica, México y América del Sur, localizadas en el Anillo de Fuego. El 12% fueron sismos en Centroamérica y el 5% fueron erupciones volcánicas. En México, los sismos son responsables del 12% de los desastres geofísicos y las erupciones volcánicas del 4%. Tenemos también el impacto global de los desastres. Estos tienen una consecuencia más que nada social, en lo que expresan diversas dimensiones en el desarrollo humano y la pobreza, ya que se da una evidencia empírica que parece apuntar en los desastres que tienen una incidencia negativa en la superación de la pobreza, más que nada por lo que llega a suceder cuando llega a surgir algún desastre natural, pues lo vemos más que nada en los daños materiales. Y la gente de igual manera no toma como que más conciencia de lo que puede provocar, sino que se va, ay, perdí esto. Por ejemplo, cuando llega a temblar, pues lo primero que ven son las cosas materiales, no ven el por qué o se ponen a analizar algún otro aspecto. Esto más que nada, perdón por la palabra que voy a decir, pero se da más que nada por la ignorancia actual que tenemos, la falta de educación. Eso creo que también influye mucho. Existen otros casos donde los fenómenos naturales han producido cambios en las condiciones ambientales y como consecuencia por periodos prolongados, pues han disminuido el aprovechamiento de los recursos naturales como la pesca y el suelo agrícola. Compañera Alejandra. Sí. Fondo de desastres naturales. ¿Cuál es el objetivo del Fonden? Atender los efectos de desastres naturales imprevisibles cuya magnitud supera la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales. Bueno, el Fondo de Desastres Naturales, mejor conocido como Fonden, es un fideicomiso que se encarga de ayudar a los estados ante un desastre como un terremoto. Como una pequeña nota, en México, el presidente Andrés Manuel justificó la desaparición del Fonden, pues dijo que este utilizaba proveedores selectos para comprar víveres a precios muy elevados. Cabe destacar que este mismo organización se extinguió el 30 de junio del 2021, por lo cual México ya no cuenta con el Fonden. Aquí podemos notar que el presidente Andrés Manuel pues era como que de uno de los más importantes, de hecho se dio en el sexenio de Salinas de Gortari. Entonces Andrés Manuel también lo justificó porque decía que solo lo utilizaban para el lavado de dinero, pero si anteriormente de igual manera no se daba como que algún fondo para los desastres naturales y para atender las necesidades de la sociedad, pues ahora mucho menos, ya no hay como un respaldo y pues ya lo desaparecieron, ya no lo tenemos. De hecho, lo habíamos puesto porque lo habíamos encontrado que sí, pero estuvimos buscando más acerca, pero en internet, de hecho, todavía parece que está, pero ya buscando, aparece que ya no. Justamente fue en este año la desaparición de el 26 de julio. Junto con el de, se me fue el nombre, pero los que se encargaban también de apagar los incendios forestales. Wow. Ese también lo eliminó. No puede ser, pues así como vamos, quién sabe, maestra. Sí. Y bueno, tenemos aquí una pequeña conclusión. Actualmente como habitantes somos los también como que más perjudicados, aparte también del planeta, debido a que causa un impacto negativo en nuestro día. Puede ser con nuestra salud, desde los daños materiales, asimismo nuestro medio ambiente, pues del cual nosotros estamos dependiendo actualmente. A pesar de que exista una buena economía y la sociedad no tenga interés a todo lo relacionado con el planeta, sin pensar que en algún momento esto puede colapsar. De aquí la importancia de que los países puedan llegar a ciertos acuerdos sin que dejen a un lado los fenómenos naturales. Deberíamos ser más conscientes que es un alto peligro en estas condiciones, que cada vez son menos notorias en cuestión de la importancia. De hecho, estaba viendo ayer un artículo más o menos en las noticias que estaban hablando sobre España, que está sufriendo bastante un cambio climático y el cambio de temperatura del agua. Y de hecho sería la región más afectada si hubiera, pues bueno, en sí sería la primera región más afectada, el país de España, por todo lo que está sucediendo por el cambio climático. Wow. Y creo que esto sería todo. No sé si tengan alguna duda. Comentarios, dudas, preguntas.
Ok, yo quiero nada más hacer una observación, algo que dijiste, Rocío, tal vez fue por los nervios. La pandemia de ahorita no es bacteria, es virus, ¿ok? Ah, ok. Porque dijiste es que Sí. la bacteria como de la pandemia de Ajá. ahora es un virus, son cosas diferentes, son organismos unicelulares, es decir, solamente tienen una sola célula, lo que los constituye. Sin embargo, la diferencia entre un virus y una bacteria es que el virus forzosamente tiene que estar en un hospedero, es decir, tiene que estar en otro organismo para poder estar vivo. Las bacterias no necesariamente necesitan de estar dentro de otro organismo para estar vivas, pueden estar de manera libre, ¿no? Aquí flotando en la superficie y nada más es cuestión de que estén las condiciones adecuadas para que empiecen a proliferar. Esto lo pueden ver fácilmente, tanto con hongos como con bacterias. Si ustedes dejan un recipiente de comida en el aire, afuera del refrigerador, sin cerrar, ustedes verán que al paso de los días se empiezan a creer, pues, moho, se empieza a echar a perder. Pues tiene que ver con todas aquellas bacterias que en realidad están en el ambiente. La cuestión es nada más que esté las condiciones adecuadas y precisas para que ellas empiecen a proliferar. El virus forzosamente necesita de estar dentro de un organismo para poder reproducirse y replicarse, ¿no? El virus, de hecho, es una sola cadena de RNA, ni siquiera contiene ADN. Entonces, los virus son un tema es un objeto de estudio, no solamente a nivel biológico, sino filosófico. O sea, se habla mucho de si un virus en verdad es algo que está vivo, si tiene vida, porque les comentaba, no tiene DNA, pero no lo necesita. Con el RNA hace bastante daño, como podrán haberse dado cuenta cómo tiene ahorita el mundo, ¿no? Gracias, déjenme pongo la encuesta para que sus compañeros les califiquen. Quiero hacer una observación. Todos estos desastres que nos mostraron la clasificación sus compañeras, em, deben de tomar en cuenta que son desastres o se les da ese nombre en tanto que afecta al desarrollo de la humanidad. Sin embargo, en la naturaleza estos pues son fenómenos naturales, ¿no? Eh, no son cosas que se pueden evitar. En realidad lo que estamos haciendo más bien es que estamos acelerando ciertos procesos en la Tierra o procesos que no tendrían que estar ocurriendo producto de nuestra actividad, pero los tsunamis, los huracanes, los sismos, todos estos ejemplos que nos fueron diciendo, en realidad pues son fenómenos que ocurren de manera natural en la Tierra. Hay un fenómeno natural que incluso con ese se lucra en cuestiones de turismo, que son las auroras boreales, ¿no? La aurora boreal es un fenómeno natural, no es considerado desastre, todo lo contrario, es como considerado una maravilla, tanto así que pues se hacen y se planean, te venden viajes para poder ir a apreciar al polo norte, este tipo de fenómenos, ¿no? Yo creo que esos son de los poquitos que tienen una apreciación estética más allá de todos estos por las consecuencias y daños que causan. ¿Algún comentario? Ok, Nada más agradecerles por la atención, profesora. gracias a ustedes, Alejandra. Al, al equipo de desastres. Ok, como han estado notando en el aula virtual, pues ya están todas las tareas para el resto del semestre. Bueno, voy a empezar ya a asignar asesoría. Tentativamente el horario se va a quedar los jueves de 19 horas a 20 horas. Recuerden que pues esta asesoría tiene que ver o está enfocada más a ver cuestiones que no se hayan entendido bien en la clase, pero sobre todo también a ir guiando la parte del desarrollo de su problema prototípico. Entonces, vamos a empezar con asesorías la próxima semana
Y también pues ya les puse ahí, ya lancé la encuesta, por favor califiquen a sus compañeras. Rocío y Ale no se autocalifiquen. Y ya también les puse ahí las fechas tentativas del primer y segundo examen. En cuanto terminemos esta segunda unidad, que es abarcar el escenario natural, que el día de hoy lo vamos a cerrar, a ver si nos da tiempo de pensar con el escenario social y el escenario económico, entonces vamos a tener un primer examen. Recuerden que técnicamente las clases están quedando grabadas. En el link que también les compartí en la sección de temas y anuncios de interés del aula virtual, ahí les puse el link del Padlet donde ustedes pueden estar consultando las sesiones. Me gustaría que sí lo pudieran checar a la brevedad, porque en otros grupos me han estado diciendo que ya no aparecen. Y es que estamos teniendo como un detalle ahí de estar subiendo todas aquí les copio de cualquier forma nuevamente el Padlet del instituto. Em, Se nos está ocupando el espacio en nuestro Drive a muchos profesores al estar subiendo las sesiones grabadas, pero bueno, me parece que la manera en que ya lo voy a solucionar, por lo menos yo, es con un canal de YouTube para subir ahí los videos y desde ahí en el Padlet, pues compartirles más bien los accesos directos a las sesiones que se están grabando para de esta manera poder seguir manteniendo el espacio de Drive que es necesario para que ustedes puedan continuar con subir sus tareas y todo lo demás. Gracias por avisarme, Ricardo, sobre lo de Diana. Ahorita yo anoto esto. Y bueno, vamos a comenzar entonces con los últimos temas, el último tema que va a cerrar nuestra parte de la esfera natural o de esta, recordemos las tres esferas del desarrollo sostenible, ¿no? La parte ecológica, la parte económica y la parte social. Entonces, ahorita hemos estado explorando la parte ecológica con las exposiciones de ciclos biogeoquímicos, con los desastres naturales. ¿A dónde estamos llegando con todo esto? Antes de empezar a compartir mi presentación, me gustaría saber qué es lo que entienden por recursos naturales. Ricardo, ¿qué entiendes por recursos naturales? Adelante, Madeleine. Pues yo entiendo que es aquello que nos da como la vitalidad o son las cosas que nos regala el medio ambiente. Ok, ajá, ahí va la idea. Rocío. Son aquellos que nos da como tal la naturaleza y que tienen un periodo de vida porque se pueden acabar. Exacto. Ricardo, lo tangible. Muy bien. Las tres cosas que están diciendo son correctas, solamente hay que acotarlas, ¿no? No solamente es lo tangible, Ricardo, sino también lo intangible, ¿no? Esta parte en donde las plantas aprovechan el CO2, lo convierten o parte de su proceso de fotosíntesis, liberan oxígeno, pues esto hace que en la atmósfera nosotros podamos aprovechar el oxígeno que está disponible gracias al proceso de fotosíntesis que llevan a cabo los organismos autótrofos. Entonces, aunque el oxígeno no es tangible, también podemos adquirirlo, ¿no? Y por acá, Dayana, ¿quién participó en el chat? Sofía, exactamente. Pero sobre todo satisface nuestras necesidades más básicas, ¿no? Y más básicas son aquellas necesarias para poder seguir vivos, que es respirar, comer prácticamente, pues esas dos cosas, ¿no? Y bueno, nos proveen de alimentación, justamente por eso podemos comer, nos proveen de abrigo también con los materiales. Y como bien comentó Rocío, dependiendo de su uso, los vamos a clasificar y al decir uso, pues desde luego que tiene un enfoque económico, los vamos a clasificar en renovables y no renovables. Y esto de ser renovable y no renovable, por ejemplo, está sí desde la luz de la parte económica o a la luz de la parte económica, pero también pensándose mucho
en cómo es que los aprovechamos, de ahí que sea su uso. Y que un recurso sea renovable o no renovable tiene que ver con la tasa a la que nosotros lo utilizamos respecto a la tasa en el que él puede estarse regenerando. Por ejemplo, los recursos, los hidrocarburos fósiles, toman miles de millones de años este tipo de formaciones de depósitos de biocombustible para que se formen miles y millones de años. O sea, el petróleo que se extrae del subsuelo, en realidad es un petróleo que tiene de vida miles y millones de años y que nosotros estamos sacando, sacando, sacando y que en algún momento vamos a estar agotando, ¿no? Ese es un recurso, pues, no renovable. El agua, ¿ustedes dirían que es renovable o no renovable? ¿Qué opinas, Alexis? Yo digo que sí puede ser renovable, pero si la pasamos por ciertos procesos, pero en sí no considero que sea renovable. Muy bien, justamente. Yo creo que aquí hay que hacer las dos diferencias de todo el proceso del ciclo hídrico, ¿no? Esta parte donde están las escorrentías, donde se forman estos cuerpos de agua, pues dulce propiamente, y la parte del agua salada que está en los océanos y mares. Como bien comentas, Alexis, podría llegar a ser renovable si de verdad pudiésemos aprovechar pues el agua de los océanos y mares. Sin embargo, la que nosotros utilizamos en nuestras actividades pues más bien son las que se encuentran en la superficie terrestre constituyendo lagos, mantos freáticos, etcétera, etcétera. Y pues en ese sentido prácticamente no estaría siendo renovable porque ya no le estamos acabando, ¿no? En estos procesos del ciclo hídrico no le estamos dando chance a que vuelva a tener como la misma cantidad que existía para poder aprovecharla. Entonces, noten cómo nosotros hemos clasificado, dependiendo del uso que le damos, pero sobre todo de la tasa de aprovechamiento que tenemos a los recursos que nos ofrece el medio ambiente, que como bien también describieron, cubren nuestras necesidades, incluso las más bien primordialmente las más básicas, son tangibles, pero también son intangibles y es algo que obtenemos de la naturaleza. Es muy bonito y romántico pensar que la naturaleza nos lo da porque ciertamente ahí está. O sea, si alguien ha tenido la oportunidad de pasar temporadas en campo, en comunidades rurales, es tan sencillo. Yo creo que simplemente Xochimilco, ¿no? O sea, ir caminando ahí en uno puede estar viendo árboles de frutas, las cosas ahí están donde uno puede estar consumiendo y alimentándose. Sin embargo, no solamente nos la da a nosotros, ¿no? Todo lo que hay en la naturaleza es gracias y debido a que también hay otros organismos que pueden estar aprovechando lo que está existiendo como diferentes tipos de frutos. Entonces, después de haber hablado y definido qué son los recursos naturales, pues es momento de hablar de la biodiversidad, porque justamente todo esto que existe, que conozcamos diferentes tipos de manzanas, que haya diferentes tipos de frutas, gran cantidad de flores, gran cantidad de animales, todo eso se engloba en un concepto que se denomina biodiversidad. Y entonces ahora sí comienzo a compartir la pantalla para mostrarles la presentación. Bien, no lo pueden ver, pero hacia nosotros observemos en un pedacito, si vamos a Chapultepec, si vamos a los viveros, si vamos simplemente a una pequeña área verde, creo que es bastante notorio cómo empezamos a notar que por ahí hay gusanos, que por ahí hay mariposas, que de repente hay más aves en ese espacio que estar en un centro comercial. Creo que podemos notar esos grandes contrastes, ¿no? Y toda la variedad, la extraordinaria variedad de seres que existen sobre la Tierra, es lo que nosotros vamos a denominar como biodiversidad. Es importante mencionarles que México es uno de los países que es considerado como un país o una región megadiversa.
Esto quiere decir, pues, que tiene una gran cantidad de diversidad de distintos animales, tanto en flora como en fauna. Actualmente en México hay descritas más de 1.750.000 especies de las dos cosas, tanto de plantas como de animales, pero día a día se están descubriendo nuevas. Lo que se calcula que aproximadamente al año en México se descubren 10.000 especies cada año. Esto nos indica que existen varios millones de organismos que aún no conocemos, pero también es importante reconocer que existe también la extinción de diferentes organismos, lo cual es producto también de causas naturales, ciertamente, pero también por la actividad humana. Entonces, cuando nosotros hablamos de extinción, estamos haciendo referencia a este fenómeno que implica la desaparición de todos los individuos de una especie. Y al momento de que desaparecen los individuos de toda una especie, pues lamentablemente tenemos la pérdida de esa información genética, porque la existencia, en nuestro ADN está toda la información para que nosotros seamos seres humanos y no seamos una cebolla, para que hayamos crecido y nos hayamos desarrollado como seres humanos y no como rinocerontes. Entonces, toda esa combinación que está en nuestra cadena de ADN como humanos, al momento que se pierde el de una especie, pues se ha perdido justamente esa información para la creación de esta forma de vida. Yo creo que noticias lamentables como el decir que se extinguió o que ya no se ha visto en los jaguares en ciertas zonas de México, que están a 2 pasos de la extinción. Hace un tiempo estaba muy amenazado el lobo mexicano y con un programa de reproducción y cautiverio del lobo mexicano, pareciera que se está recuperando un poquito, pero estas noticias de que se extinguieron los rinocerontes blancos, pues es perder esa información genética, ¿no? Donde ya no va a existir nunca más en el planeta Tierra. Los mamuts que existieron en alguna época con la extinción que tuvieron, los dinosaurios, las extinciones que se dieron, pues ya no van a volver a estar nunca más. Es lamentable, pero lo que quiero que entiendan es que en la naturaleza hay procesos tan ajenos a la actividad humana que es un hecho que si no se hubieran extinguido por esta teoría que es la más aceptada del meteorito que se impactó en la península de Yucatán, si no se hubieran extinguido los dinosaurios, la verdad es que muy probablemente no nos hubiéramos desarrollado los homínidos, ¿no? Porque los dinosaurios tenían prácticamente colonizada pues toda la superficie terrestre. Y al momento que ellos se extinguen, pues también se da una diversificación en los mamíferos. Y los mamíferos, pues somos nosotros, también estamos dentro de ese grupo de animales. Y gracias a ello, pues también se pudo ir dando la evolución, adaptación, hasta constituirnos en lo que ahora pues somos propiamente los humanos. Hay teorías muy interesantes desde la antropología, en donde antes se decía que habíamos ido así como de Australopithecus a Neandertal y así se fue dando la evolución hasta llegar a ser Homo sapiens. Y en realidad las últimas teorías ya están apuntando a que hubo una convivencia de varios homínidos. No fue que uno fuera dando paso al otro, sino que más bien fue una diversificación interesante. Voy a buscar el artículo y se los copio. Más bien la noticia del artículo, no el artículo en sí. Los artículos son con muchos tecnicismos. Voy a buscar la noticia del artículo y se los pongo en temas de interés del aula virtual de esta diversificación de los humanos y cómo pudo haber, cómo hay evidencias de que hubo convivencia entre distintos grupos de homos, ¿no? Y bueno, la biodiversidad es un término que fue acuñado por Walter Rosen en 1986 en un congreso de naturalistas y como les comentaba, se refiere o hace referencia o significa la variedad total de vida sobre la Tierra, lo cual incluye toda la información genética de todas las formas de vida
y también está embarcando a los ecosistemas, perdón, abarcando a los ecosistemas y todos los procesos biológicos de los que son parte los seres vivos. Se habla que el 90% de las especies que han existido en la Tierra se han extinguido, pero también esto que les comentaba, así como se han dado grandes extinciones, también ha habido grandes clasificaciones, apariciones de otras formas de vida. Y esto que les decía, ¿no? Sin probablemente la extinción de los grandes reptiles, dinosaurios, no se hubiera dado esta gran expansión de los mamíferos. Lo que es un hecho que también es muy, muy interesante, y si tienen interés sobre este tema, les recomiendo mucho que lean un libro que además ahorita creo que está así, o por lo menos el año pasado rompió ventas. Es una trilogía, yo solamente he leído el primero, es un antropólogo israelí, Yuval Noah, que se llama De animales a dioses. Es muy interesante, muy, muy interesante, porque habla justamente sobre la historia de la humanidad. Entonces, ahí vienen datos bien bonitos, bien relevantes, y lo que es un hecho es que después de que se extinguen los dinosaurios y pueden empezar a surgir más las formas de vida de los mamíferos, porque pues, se van los depredadores, los mamíferos éramos alimento de los dinosaurios, ¿no? Entonces, al momento que se extinguen, pues ya los mamíferos empiezan a tener más procesos de especiación y también había grandes mamíferos. O sea, esta parte del mamut que les comento, pues era un elefantote. O sea, si ahorita los elefantes nos parecen grandes, los mamuts eran una cosa enorme y se supone que no eran los únicos. O sea, los tigres dientes de sable también eran unos grandes felinos. O sea, ahorita tenemos meninos, gatitos domésticos y grandes, grandes mamíferos que en realidad eran aún más grandes de lo que podemos conocer un león, un puma, pero con la expansión de la humanidad es un hecho que extinguimos y aceleramos muchísimas especies. Al estarlos cazando, al estar matándolos nada más por matar, en ese libro sí está documentado cómo con el desarrollo de la humanidad se dio el cese de la existencia de estos grandes mamíferos. Y bueno, en la biodiversidad nos apoyamos o existe, más bien tiene el apoyo de otras áreas de la biología para estar describiéndola, como lo son la taxonomía, que es clasificar a las especies de acuerdo a sus características, pero también de acuerdo a sus características adaptativas. La ecología, que es estudiar todas las relaciones en un espacio delimitado y todas las relaciones que se dan tanto entre animales con plantas, de animales con animales, de factores bióticos y abióticos, y desde luego también la biogeografía, que es ir notando cómo se ha dado esta configuración y este acomodo de especies a lo largo de la historia de la Tierra, ¿no? Y desde luego que aquí se apoya mucho de la geología. En ese sentido, por ejemplo, llama muchísimo la atención que en Australia y en México sean de las pocas regiones tan alejadas y aisladas en donde existen marsupiales, ¿no? Sabemos que en Australia pues tienen a los canguros, que por excelencia pues son los marsupiales, y aquí en México pues tenemos a nuestros tlacuaches, que son marsupiales. Hay, me parece, otras dos especies pequeñitas de mamíferos que son marsupiales, pero pues esto es estudio de la biogeografía, ¿no? Es hablar de cómo se tuvo que dar ese tipo de animales que llevan a cabo el desarrollo por medio de un marsupio, uno en Australia y otros en México. Y pues la biogeografía estudia eso, ¿no? De cómo al principio todo era una pangea, se le llamaba, y los procesos geológicos fueron fragmentando esos pedazos de tierra hasta constituirse en los continentes que ahorita conocemos. Se habla que en estos procesos geológicos, pues dentro de no muy, bueno, en los años de la Tierra, que son muy distintos a los años de los humanos, se habla que pues justamente Baja California sí se va a separar, ¿no?
de la República Mexicana. Y entonces es interesante ver cómo estos eventos geológicos también reconfiguran cuestiones políticas y sociales. Y pues bueno, quiero recordarles o darles a conocer que la biodiversidad es el resultado de un proceso evolutivo que se manifiesta en la existencia de diferentes modos de ser para la vida a lo largo de toda la organización de los sistemas vivos. Si nosotros de repente vemos un gusano, hay que pensar antes de matarlo, en realidad hay que pensar que el gusano ha existido, no ese gusano, sino esa forma de vida de los gusanos, así como no yo, sino yo como humana, hemos existido desde hace bien poquito, ¿no? En realidad hay formas de vida que han estado aquí desde antes que nosotros, muchísimo antes, y todo ha sido gracias a procesos evolutivos que ha permitido, donde se ha ido adaptando hasta poder seguir siendo un ser que está presente o una especie, mejor dicho, que sigue presente en la actualidad en la superficie de la Tierra. Entonces, en la cumbre de Río de Janeiro de 1992, la cumbre de la Tierra, se llegó a enunciar esta parte en donde la biodiversidad es el más importante patrimonio de la humanidad. Y yo ahorita les estoy dando ejemplos de animales, pero lo que es un hecho es que también de las plantas hemos tenido y recibido y obtenido infinidad de beneficios nosotros como seres humanos, ¿no? Este, entonces también todo eso es considerado como el más importante patrimonio de la humanidad. Esta reflexión a la cual se llega y se enuncia de esta manera en la cumbre de Río, pues nos hace notar que no solamente es importante enunciarlo, sino de verdad saberlo. Y pues parte de estos datos que en esta exposición les quiero contar tiene que ver con eso, ¿no? El número total de especies que existen en la Tierra, según los cálculos, varían de 2 a más de 30 millones de especies. Inclusive hay quienes apuestan a que pueden ser 100 millones de especies. Aunque esta pueda ser una cantidad excepcional de especies, lo cierto es que también es lo que hemos descrito y lo que aparece, pero seguramente también hay muchas especies que aún no hemos conocido, que aún no hemos descrito, pero también muy probablemente muchas de esas que no hemos conocido ni descrito, tal vez nunca llegaremos a hacerlo porque también es un proceso muy dinámico donde existen procesos de extinción, como les comentaba, donde probablemente ni siquiera nos percataríamos de eso. Entonces, hay regiones que a lo largo de toda la Tierra que relativamente son pequeñas y pueden tener una gran concentración de especies y otras donde son muy grandes y hay muy pequeña concentración de especies. Dentro de eso hay que considerar los niveles de la biodiversidad. Y yo les decía, dentro de la biodiversidad, pues además de las relaciones que se dan, se considera la diversidad genética, la diversidad de especies y la diversidad de ecosistemas. Es decir, también en una región, ¿cuántos tipos de ecosistemas hay? Y por eso, México es un país megadiverso, porque todo esto va de la mano. En la medida en la que hay una diversidad de ecosistemas, pues esto va permitiendo diferentes tipos de adaptación en cada uno de esos ecosistemas. Al haber diferentes tipos de adaptación, significa que hay especies que se pueden adaptar a tal ecosistema, especies que se han adaptado a este otro ecosistema, y eso, pues justamente también es que si se han adaptado, es porque lo permite su background genético. Y al decir background genético, hago referencia a que tienen la información genética que ha ido sufriendo mutaciones suficientes y necesarias para llegar a ser y estar adaptados a un espacio y a un ambiente en específico. Entonces,
La diversidad genética es vital para el desarrollo saludable de cada especie. A su vez, la diversidad de especies es vital para el desarrollo saludable de un ecosistema y la diversidad de los ecosistemas es importante para el bienestar del planeta. Si nosotros desaparecemos a un insecto, se extingue un insecto por muy tonto que sea, podemos generar un desastre catastrófico en el planeta. No sé si han escuchado hablar de esta teoría de que si se extinguieran las abejas, también se daría la extinción de nosotros como seres humanos, por todo el papel importante y relevante que tienen las abejas en su vida. O sea, esa cosita que va volando de flor en flor, que va llevando a cabo la polinización, que va generando miel para nosotros, ese proceso así que pareciera nada, si se extinguieran todas las abejas del mundo, también nos extinguiríamos nosotros. Entonces, de ahí que sea importante mantener la salud en todos los niveles de la biodiversidad. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, todo No, bien. profesora. Gracias. Les comentaba entonces que México pues es considerado un país megadiverso. Ahora no recuerdo en qué número estemos de esos países megadiversos, pero pues aquí están, ¿no? De los megadiversos. Y vean cómo hay regiones tan pequeñitas como Madagascar, que es considerado megadiverso, y regiones tan grandes como China, como Estados Unidos, México, que también son megadiversos. Y entonces no tiene que ver con la cantidad o espacio o superficie o área terrestre que ubique, que tenga una nación, sino más bien con la diversidad que puede tener. Madagascar, siendo una isla pequeñuela, pues tiene ecosistemas muy ricos, lo cual permite que haya una gran diversidad de formas de vida, ¿no? Por eso es un país megadiverso. Sudáfrica también lo es, la República Democrática del Congo, eh, Ecuador, que es muy pequeñito, pero es megadiverso, Brasil sí es bonito, hermoso, es enorme además, también es un país megadiverso, la India es un país megadiverso, Malasia, Australia. Este mapa no es reciente, debe de tener unos 8 años. Habrá que ver cómo ha ido cambiando. eh, Habrá que esperarnos también a ver cómo se reconfigura todo con la pandemia, porque pues recuerden que el año pasado también Australia estuvo padeciendo mucho de incendios productos del cambio climático y esos incendios pues sí acabaron con una muy buena parte de animales. De hecho, se decía que prácticamente se habían extinguido los koalas, dado la gran región donde se dieron los incendios, que había mucho número de koalas habitando ahí. Entonces habrá que ver cómo ha cambiado esto después de la pandemia. Y bueno, aquí específicamente hablando de México, está el número de especies conocidas. Esta tabla también tendrá como 5 años, no es tan reciente ya. El número de especies que hay conocidas específicamente en México, ¿no? Y entonces vean cómo México tiene 1.300.000 número de especies de invertebrados, 21 número de especies de peces, 3.125 especies de anfibios, 5.115 especies de reptiles, 8.715 especies de aves, de mamíferos 4.170. Y vean qué grandes cantidades hay también de plantas, ¿no? 150.000 y 250.000. Entre estas dos, pues tenemos 400.000 plantas, especies de plantas. Esto es de hace 5 años. Eh, Sin embargo, dependiendo también de la riqueza que hay como del tipo de especies, pues podemos hablar del lugar que estamos ocupando, ¿no? México, por ejemplo, está teniendo el quinto lugar en plantas, específicamente pues en cactáceas y suculentas. Somos, digo, no por algo el nopal es un emblema de, de nuestra nacionalidad, ¿no? Hablar de las cactáceas y suculentas que hay en México, nos da el quinto lugar mundial
en cuanto a este tipo de plantas. Tenemos el segundo lugar mundial en reptiles. Tenemos una gran cantidad de reptiles. Tenemos el segundo lugar, o teníamos, creo que este ya bajó, el segundo lugar mundial en mamíferos, el cuarto en anfibios, el 11º lugar en aves. Esto solamente hablando de la parte del continente americano, pues nos indica el número de lugar que ocupábamos en cuanto a diversidad de invertebrados, me parece que eran estos números. Y bueno, pues lo que se veía un poquito, ¿no? Siendo países megadiversos, como lo estaba Brasil, Colombia, son los más importantes en cuanto a diversidad de ecorregiones. Estos no son invertebrados, esto es de ecorregiones. En total, en América Latina hay 191 ecorregiones que se han descrito, es decir, no son propiamente ecosistemas, sino ecorregiones. Y de esas ecorregiones, de las 191, vean, México tenemos 51. O sea, casi una, pues, poquito por debajo de la tercera parte de las ecorregiones que hay en toda América, en todo el continente americano. Pero de América somos el que más tiene. O sea, Brasil tiene 34, ni siquiera Brasil tiene tantas. Argentina tiene 19 de 191, Chile tiene 12, Colombia tiene 29, Costa Rica tiene 8 y México tenemos 51 ecorregiones de 191 del total de ecorregiones que han sido descritas. Entonces, considerando estas ecorregiones, el número de plantas, el número de reptiles, el número de invertebrados, el número de especies de mamíferos, el número de especies de aves, es lo que constituye y nos constituye como un país megadiverso. Además de ser un país megadiverso, también México es constituido o considerado dentro de los principales lugares a los que se les conoce como centros de biodiversidad. ¿Y qué quiere decir esto de centros de biodiversidad? Esto es bien bonito y bien interesante, sobre todo también para la gastronomía, para ver cómo se han dado los cambios en la alimentación. Hay regiones que les comentaba que pueden ser relativamente pequeñas, pero que se caracterizan por tener una concentración excepcionalmente grande de especies. Y esa concentración grande de especies, además, llega a ser endémica. ¿Qué quiere decir que sea endémica? Endémica significa que esa especie solamente existe en ese lugar y no existe en ninguna otra parte del mundo, ¿no? En ese sentido, pues México está dentro de estos centros de biodiversidad, pero específicamente en centros de origen de plantas cultivadas. Y este es un mapa mundi hecho por Vavilov, extraído de Harlan, 1971, en donde estamos viendo pues centros de origen de plantas cultivadas, es decir, dónde surgieron ese tipo de plantas. Y México lo es principalmente por dos. ¿Cuáles creen? ¿Qué plantas creen que esta parte, que además está agarrando Centroamérica también, no solo México, ¿no? Nos bien toda esta parte de México y Centroamérica. ¿Qué plantas creen que son las que hacen de esta región un centro de origen de plantas? Madeleine, Alexis, ¿Puede ser la flor de cempasúchil? esa es una, pero lo que es la base de nuestra alimentación, ¿cuál es? El maíz. Exactamente, el maíz. Fue por el maíz y la otra gran aporte que dio esta región es el cacao. O sea, maíz y cacao hacen que seamos un centro de origen de plantas cultivadas que solamente existían aquí y que no se dieron en ninguna otra parte. Vean aquí cómo están estas regiones, pues tiene que ver justamente
con el trigo, con el arroz, pues más bien con este tipo de, vean aquí, estas regiones, con ese tipo de granos que fueron dando a la humanidad, ¿no? El maíz, pues es una planta, pero es un grano. Y estos son los 8 centros de origen de plantas cultivadas. Entonces, ven cómo México no solamente tiene una riqueza a nivel biológico, a nivel de ecorregiones, a nivel de animales, sino que también tiene un aporte relevante para la alimentación, la base alimenticia, por el tipo de plantas que se cultivaron en su región y el gran aporte que hizo al mundo, pues el tener nuestro maíz, nuestro cacao, que además el cacao, no sé si lo recuerden de sus clases de historia de secundaria, pero en algún momento en Centroamérica pues era más bien la moneda de cambio, ¿no? No, no eran los metales en realidad, o sea, la manera en que se hacían los trueques era por medio del cacao. Y ni qué decir que ese cacao, pues lo sustraen de México y en realidad, si ahorita pensamos en chocolate, todo el mundo diría, es que es el chocolate belga, los chocolates franceses, no sé qué, pero ellos no hubieran podido haber hecho ese procesamiento si no se da el descubrimiento, si no más bien se da ese saqueo de de esta planta hacia allá, ¿no? Pero el cacao en México, y que creo que ahorita está nuevamente dándose como esta expansión, esta reconsideración del cacao de México, de beberlo, no el procesado, el chocolate abuelita y eso, sino de verdad el cacao, cacao molido, procesarlo y seguirlo tomando. Voy a dejar de compartir hasta aquí, me faltaban poquitas diapositivas ya para concluir este tema y empezar a hablar del escenario social. ¿Alguien tiene algún comentario, duda, pregunta que hacer? Es verdad, Sofía, también es la bebida de los dioses. Si pueden ir a alguna chocolatería, es delicioso tomar el cacao, cacao. En realidad no es nada dulce. Ya les digo, ya empieza a haber otra vez este boom de reconocer al cacao, de tomar cacao, y la verdad es que sí es bastante rico. Yo la primera vez que lo probé fue en Campeche y lo preparaban, incluso lo preparan con chile, y se supone que así se tomaba también antes, ¿no? Cacao con chile, o el tejacate también es una bebida muy, muy rica. Pero bueno, ahorita todo esto es para estar concluyendo ya de la importancia del escenario natural y desde luego que estoy haciendo hincapié principalmente en México. El próximo martes concluyo ya esta parte e iniciamos, por lo tanto, con el escenario social. ¿Comentarios, dudas o preguntas? Sí, profe, yo tengo una. Adelante, Alexis. Este, Y, ¿Cómo va a ser exactamente la tarea del video que nos había puesto en el claro? Es que esa parte como que no la entendí bien. de los hábitos, los consumos de hábitos de consumo. Sí, del video. Ajá, la idea es que también lo hagan en parejas o en equipo y que nos den ejemplos, que traten de dar un ejemplo de cómo o qué tipos de hábitos de consumo han cambiado en su casa. Por ejemplo, podrían decir, en mi casa antes se compraban garrafones de agua y ahora más bien se compró un filtro por medio del cual filtramos el agua que bebemos. En mi casa no se compra ropa, en mi casa más bien se hace intercambio de ropa usada entre vecinos, o sea, es ir hablando de esos pequeños ejemplos o cambios que ustedes pueden hacer o han ido haciendo paulatinamente o no necesariamente han hecho, pero que lo tienen planeado hacer para cambiar los hábitos de consumo. Ajá, o sea, también pueden decir, yo antes me iba siempre a transporte público al colegio, o a la escuela o a mi trabajo, pero ahora he optado por hacerlo por medio de la bicicleta, de tal manera que no consumo un transporte que esté consumiendo gasolina, todo eso, ¿va? Como hacer un ejercicio de reflexión de esos hábitos de consumo. Si consumen refresco, si ha habido cambios en eso, o sea, ¿qué es lo que se consume en su casa que podría no ser indispensable, que podrían cambiarlo para que fuera un consumo más bien sustentable? Es hacer este ejercicio de reflexión sobre nuestros hábitos de consumo. Si
cada vez que van al súper siguen recibiendo bolsas de plástico o mejor se llevan su bolsa de tela, todas esas cosas. Ajá. Ok, gracias, profe. Este, Ricardo, ¿y cómo se llama esa bebida del maíz con cacao? ¿Sabes? Bueno, está bien. Pues nos vemos el próximo martes. Tengan una excelente semana.